ale, ale, ale Zaragoza, ale, ale. Sí, es inevitable, ¿no? Que al final son personas, estamos sufriendo mucho todo, vosotros también, y no estáis en las sesiones, es decir, la trayectoria de la temporada, y es verdad que esta victoria después de la de Fuenlabrada ha dado, pero espero que no nos relajemos, ¿no? Porque con todo lo que nos estamos jugando, y prácticamente el viernes, es decir, no da tiempo ni sábado y domingo, la semana se hace más corta. Y en ese aspecto muy bien, pero también ya hoy hemos trabajado más aspectos y conceptos tácticos también del Girona, y yo a todo el equipo lo veo con mucha predisposición, como no puede ser de otra manera, lógicamente. Buenos días. Decías ahora que no puede el equipo relajarse de ninguna de las maneras de cara al partido ante el Girona. Quizá uno de los aspectos importantes es afrontar así el partido del viernes, sin ningún tipo de relajación por lo que pueda ocurrir, porque se ha conseguido un importante colchón de 6 puntos, pero si son 9 el viernes a las 11, mucho mejor. Ese es el deseo de todos, y sabiendo del rival, ¿no? El Girona es un equipo ¿qué voy a decir yo? ¿No? Tiene muy buen equipo, que quieren agarrarse a la promoción del playoff, lógicamente, que vienen de perder un partido, entre comillas, un poco raro, porque el partido contra el Rayo Vallecano también hicieron un buen partido, y sin embargo por detalles pequeños se les escaparon, y sobre todo las individualidades que tienen como equipo, ¿no? Es un equipo ofensivo, es un equipo que tiene repartido mucho el gol, es un equipo que constantemente también mira la portería rival, y como bien dices, no podemos relajarnos en ninguna manera por el tema de haber ganado 2 partidos. Es verdad que hemos estado muy contentos estos días, y ahora mismo tenemos que afrontar Girona con otro paso importante como hemos hecho en los partidos anteriores. Buenos días, Juan Ignacio. Evidentemente no hay cabida para la relajación, pero esos 6 puntos de colchón con el descenso pueden hacer que el equipo tenga más tranquilidad y más confianza en su juego. Bueno, pero los que estamos alrededor del equipo, yo creo que incluso los propios jugadores, ellos son conscientes de la situación, ¿no? Es verdad que hace un par de jornadas no estábamos en tan buena situación, pero quedan 8 partidos. Si os dais cuenta, están sumando muchos puntos los equipos de abajo. Estamos sumando muchos puntos. Nos hubiese gustado estar más alejados de la parte baja, y sin embargo no se produce por esa también regularidad de otros partidos. En enfrentamiento directo muchas veces cuando gana un equipo son 3 puntos. Aunque el otro deja de ganarlos, evidentemente también da ese paso de gigante y está todo muy... Pero es verdad que nosotros nada más que pensamos en Girona, sabiendo de la dificultad que tiene el rival y cómo el rival también está en la necesidad de los puntos.